Bueno, pues arrancamos. Muy buenos días. Esta es una mesa en la que queremos hablar del presente y del futuro de las imágenes, tomando como punto de partida las brechas que la tecnología ha provocado en la representación de la visualidad y, por lo tanto, en la actividad fotográfica. Se están produciendo cambios que nos han metido de lleno en esta modernidad hiperconectada, como lo llama el filósofo Lipovetsky, que se nutre de lo individual, que se nutre de lo tecnológico, de la prisa y que afecta a conceptos como la verdad, como la memoria, como la vigilancia, la privacidad y lo colectivo. Sin querernos adelantar a las conclusiones del Congreso, es evidente que hemos escuchado estos días que se están produciendo rupturas con la forma en la que entendemos y usamos las imágenes, ruptura con los museos, ruptura con la historia del arte, rupturas con las formas de memoria y, por lo tanto, rupturas con las formas en las que hacemos, usamos y significamos las imágenes. Y las fotografías. Para organizar esta mesa nos hemos inspirado en las voces de pensadoras como Marina Garcés y su libro El conocimiento ilustrado, o Crítica visual del saber solitario, de Aurora Fernández Polanco, El elogio de la mirada, de Carmen Dalmau, Estética de la inteligencia artificial, de Led Manovich, El ver y las imágenes, de Juan Martín Prada, o El bucle invisible, de Remedios Zafra, que hoy nos acompaña. Voces que, sin estar algunas aquí presentes, les estamos igualmente agradecidas. Hemos pasado de un mundo tangible, con expectativas de futuro, a una suerte de representación virtual, a tiempo real, que nos tiene a todos y a todos ocupados, sin tiempo para pensar. Así pues, seducidos y a la vez sospechando de los imperativos de la cultura del píxel, en esta mesa nos planteamos el objetivo de entender estas formas de creación en el que el término fotografía computacional o inteligencia artificial son el nuevo paradigma. ¿O no? Localizar la ideología que puede haber tras el software, el algoritmo, que vigila y que ordena el mundo. Analizamos también otros modelos de creación que no caen seducidos por esta parafernalia tecnológica y que se centran en lo colectivo y en lo identitario. Entender las posibilidades técnicas y conceptuales y creativas y también, ¿por qué no?, de oportunidades de negocio que la visualidad del mundo conectado, sean los FNTs, sean los micros o los macrostocks. Y por último, determinar cuáles son los cambios antropológicos más significativos que esta cultura de Internet provoca en la sociedad actual y cómo afecta al uso de la representación de las imágenes. Cuando nos planteamos esta mesa, pensamos que necesitábamos hablar de las prácticas artísticas contemporáneas, es decir, de qué cosas se están haciendo hoy, pero también de cómo se producen y del contexto en el que se generan. Para ello, como la mayoría somos fotógrafos, comenzaremos con la tecnología, que es casi lo que más nos gusta. A todos los que estamos aquí, planteando cómo las herramientas han evolucionado y cómo, lo queramos o no, la fotografía computacional está aquí y ha venido para quedarse. Esta visión técnica nos la va a dar Manuel Sanfrutos, docente, periodista, probador o beta tester de equipos fotográficos, además editor jefe de Albedo. Manuel nos hará un rápido análisis del mercado, su evolución y las tendencias creativas a corto y medio plazo. Gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias. Gracias a la coordinación de este congreso. Tengo que decir que, por un lado, que estoy muy feliz, y no solo por la dieta hipercalórica de torreznos y las cenas que estamos teniendo, que tengo energía como para hacer 3 maratones, sino que estoy feliz porque realmente estoy viendo que es un congreso diverso y desde la diversidad se aprenden cosas nuevas, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo que decía Toya y también enmarcando lo que ha comentado Tomás, si vemos estas imágenes, yo pensaba ayer en la mesa de educación que qué pasaría si hiciéramos un congreso dentro de 20 años y hablaran pues, los representantes de cada escuela de arte o de cada facultad diciendo
que, joder, que es que les habían puesto un nombre al departamento que es fotografía y que realmente ellos quieren cambiar a un término que es imagen y que les parece un poco extraño que todavía se enmarquen en unas casillas un poco cerradas, ¿no? Pensemos que las problemáticas casi nunca son nuevas, cambian las formas, igualmente las fotografías o las imágenes también van mutando y va mutando la tecnología que está dentro, pero esto no es de 1839, esto es de toda la historia del arte. Cada vez que hemos tenido un proceso que desconocemos, nos entra un poquito de miedo, nos genera una inseguridad y desde la inseguridad se genera un estereotipo. El problema que tiene esto es que a veces no nos hace avanzar y esto no significa, y bueno, aquí sí que creo que tenemos mucho que pensar, no significa que cada cosa que venga nueva vaya a ser mejor o que una evolución tecnológica se tenga que reconocer como una evolución cultural. La tecnología no siempre tiene que ver con lo cultural, la tecnología está cosida por el neoliberalismo, la tecnología tiene un interés claro económico, eso ahora más que nunca, y la tecnología, y esto es una frase mítica que habréis escuchado muchísimas veces, no es ni buena, ni mala, ni neutral, ni antes ni ahora. Estas imágenes que todos conocéis y todas conocéis, pues bueno, no dejan de ser imágenes que en su momento tuvieron también sus fracturas, que en su momento, bueno, pues fueron también debatidas dentro de, bueno, contextos parecidos a este, porque tenían manipulaciones, porque tenían un supuesto HDR o proto-HDR fusionando todo lo que tenían a su alcance. Y si recuperamos, por ejemplo, esta indexación de tipologías de imágenes de, bueno, nuestro querido Ángel Fuentes, que yo creo que aquí muchos también y muchas estamos recorridos por Ángel Fuentes, ¿no? Que ha sido una persona que nos ha marcado bastante. Y esta persona que es, bueno, que ha sido para mí es como una definición de macarra intelectual, una persona estupenda que te atraviesa y que te decía, bueno, pues fotografía pueden ser muchas cosas y si alguien piensa que la tecnología digital va rápido, que analice los más de 39 procesos que existen en fotografía desde el principio y que estaban a la carrera de a ver quién hacía una patente. Bueno, pues a todo esto le hemos llamado fotografía, nadie tenía demasiados problemas y sería raro encontrar cuál de todos estos procesos es una fotografía pura, porque son todos muy distintos morfológicamente. También, si nos vamos haciendo saltos muy grandes en el tiempo, si nos vamos a los estudios de la propia industria, que siempre pues vamos en un punto un poquito egocéntrico en el ámbito artístico y pensamos que tenemos la capacidad de negociar con esa industria y nos creemos también, bueno, pues eso, como un pelín arrogantes y que nos estamos quejando de ciertas cosas, pues pensemos que la industria, o que para la industria, el ámbito artístico es un grano de arena en el desierto, no somos prácticamente nada. O sea, la fotografía o el mundo de la imagen lo mueve el territorio amateur y el consumo. Y yo cuando veo estas imágenes de los estudios de permanencia del material color cromógeno de Henry Wilhelm, que esto tiene ya un montón de años, estos son estudios clásicos de permanencia del color de la imagen, en soporte color, sobre todo copias de papel, pues lo que ocurre es que estas imágenes no fueron pensadas para que durasen. Han durado las de mis abuelos en blanco y negro, pero las de mis padres no. Y eso nos habla también de por dónde va la tecnología. La tecnología nosotras la vamos a poder aprovechar, pero tenemos que pensar que hay un interés económico mayor y que nosotros no somos ese público objetivo. En fotografía digital, y voy ya a meterme en veredas más técnicas, al final lo que tenemos es una traducción de algunas soluciones analógicas que tampoco eran nuevas, que se basaban en la percepción de cómo funcionan nuestros ojos y el sistema perceptivo humano, y bueno, pues están basadas en hacer fotos de recuerdos familiares bajo un protocolo de color que está más hacia el gusto amateur. O sea que luego nos ha complicado mucho el querer llevar esto a territorios profesionalizantes o artísticos, porque estamos pidiendo cosas que jamás fueron pensadas desde ese punto y ahora menos aún. Por ejemplo, si hablamos ya de cosas de paradigmas de territorio digital, pues en esta profesión extraña que me he ido inventando por el camino, que es probar cosas antes de que salgan al mercado, pues existe un formato que es un protocolo, que es el formato RAW, el archivo RAW, que conocéis perfectamente,
Y cuando te dicen que es un archivo profesional en el cual tú tienes que trabajar porque es un archivo crudo, que en definitiva no tendría que tener ediciones, pues resulta que todos los archivos RAW en la actualidad, o un 90% de los archivos, pues están todos cocinados, de crudo no tienen nada, y no digo que tú le puedas aplicar luego una edición, es que hay un pacto entre marcas para corregir cosas que de otra manera serían mucho más caro de corregir. Soy un poquito más claro, todo lo que serían trazas ópticas, que son residuales, porque no te puedes gastar tanto dinero porque quieres meter ese producto en el mercado y lo querrías hacer a golpe de lente, pero no quieres que esa óptica sea tan cara, se arregla de manera digital. Estaríamos con correcciones de firmware. Y esto, en estos saltos tan grandes, me lleva a los móviles. Los móviles, que ahora mismo prácticamente todos se venden bajo una bandera de la calidad fotográfica que ofrecen, pues estaríamos casi ya en un 80% algoritmo, un 20% hardware. O sea, realmente lo que tenemos es fotografía computacional y ya no lo va a parar nadie. Y es una tontería intentar delimitar el campo. No va a ser posible y aunque queramos interferir en ese proceso, bueno, pues es que recordad esto, es que de verdad nosotros no tenemos capacidad de negociación con la industria, la tenemos muy pequeña. Los móviles no están pensados para los artistas, los móviles están pensados para una gran masa de consumidores que nosotros sí les podemos ayudar en la imagen. O sea, hacen un uso instrumental de los artistas o del territorio de la creación para que desde ahí creamos que un móvil tiene una óptica Leica cuando realmente hay muy pocas fábricas de lentes en el mundo y lo que se hacen son acuerdos o certificados de a ver qué pegatina pongo delante y cuántos dineros o cuántos ceros tiene ese cheque para garantizar pues, que Xiaomi o Huawei o la marca que toque ponga Noctilux, Leica, lo que fuera. Pero realmente en las fábricas o en el mercado global podríamos hablar de ensambladores. O sea, hay 3 o 4 distribuidores de lentes, 1 o 2 que se dedican a fabricar sensores y lo importante, y ahí están las patentes y ahí está el negocio verdadero, las marcas, cada marca desarrolla su software, su procesador de imagen. El algoritmo es la parte que más vale ahora mismo de todos los sistemas de captura, al menos los de gran consumo. Estas imágenes están tomadas con un móvil ya bastante antiguo y bueno, pues sería una tontería empezar a hablar si analógico, digital, si esto vale o no vale. Creo que hablar de lo que vale o no vale en tecnología es escupir al cielo. Te va a caer más tarde, en 2 o 3 minutos o en 2 o 3 años, te va a caer encima. Los móviles, pese a quien le pese, están aquí, también son una herramienta de trabajo excepcional y aunque a veces se vende mucho marketing, pues bueno, pues tienen tecnologías que los hacen también indispensables en muchos de los procesos creativos en los que estamos, ¿no? Pensad también, sobre todo para la pata de restauración-conservación, yo tengo este híbrido extraño que realmente me dedico a probar tecnología, pero todos mis estudios son de humanidades. Y cuando estamos viendo, por ejemplo, lo importante que es gestionar el color, pues es que eso es absoluto algoritmo. Lo mismo pasaría con los móviles de muchísimos millones de píxeles y procesos en los que ya, esto no es nuevo, hacemos las cosas dentro ya de la cámara. Y en este caso, por ejemplo, un apilamiento de enfoque que se lleva haciendo en ciencia desde tiempo inmemorial, pues podemos ver que este proceso que antes llevaba muchas horas, ahora mismo se puede hacer en poco tiempo a través de la propia cámara. O sea, el procesado de la cámara ya realiza una segmentación de imágenes para tener imágenes de 100 millones de píxeles, 400 millones de píxeles, una capacidad de procesado enorme y bueno, y esto me llevaría a otros territorios, la fotografía tocando otros lugares. Por ejemplo, fotogrametría, que tampoco es nuevo, que realmente tiene mucho que ver con videojuegos. Hablamos del mercado, si queréis ver mercado y capacidad de crecimiento, videojuegos es el terreno donde ahora mismo, vamos, hay muchísimo músculo económico. Tampoco nos podemos olvidar de los metaversos. Este podría ser el metaverso del siglo XIX. No podías viajar, tenías una fotografía estereoscópica, ahora mismo te podrías poner unas Pico 4, que por cierto, esto, la empresa madre de Pico es TikTok. Imaginaros una red social totalmente insertada.
también procesos de inteligencia artificial que nos ayudan o nos vamos a olvidar de cómo dar clase de máscaras, por ejemplo, en una facultad de Bellas Artes, porque ya lo hacen por nosotros, cada vez más eficaces. Esto es que tengo que terminar. Sí, es que sabía que me iba a ir del tiempo. Como mis compañeros van a hablar de inteligencia artificial, yo lo que he puesto son imágenes de las primeras clases que yo daba en torno a inteligencia artificial hace 5 años. Estas son cosas ya muy pasadas de moda, en las cuales pues tienes una serie de propuestas. Tú dibujas como si fuera Paint, ¿no? Como primero de Bellas Artes ahora mismo, y lo que te sale al otro lado es una propuesta de imagen. Esto está muy superado. Os lo pongo porque, bueno, como va a haber personas que ya estén hablando de esto, para que veáis que hay una pata ahí que es muy interesante. Lo que quiero decir es que no podemos confundir los medios con el fin. Al final, las fotografías o las imágenes correrán con las herramientas que toquen a cada época, y eso es lo que tenemos que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, nosotros siempre decimos que Manuel es nuestro Valentín Sama, el heredero, ¿no?, de toda su tradición y de todo su saber en versión actualizada. Bueno, vamos a seguir. Para hablarnos de los usos y de cómo toman forma todas estas herramientas de las que nos ha hablado Manuel en la creación contemporánea, tenemos aquí a Andrés Pachón. Andrés es un consagrado artista con grandes conocimientos de historia del arte y, lo que es más curioso aún, de antropología. Su trabajo nos habla de cómo la tecnología ha determinado históricamente nuestro conocimiento y nos va a enseñar una suerte de estrategias. Él trabaja en la idea de resignificar los archivos a través de la inteligencia artificial. Así que nada, damos paso a Andrés y que nos enseñe su estupendo trabajo. Hola, buenos días. Muchas gracias, Toya, por esa presentación. Sobrepasa cualquier expectativa. Bien, voy a realizar una breve presentación de algunos de mis proyectos, de modo que sirvan como statement de estrategias de aproximación al archivo, a la fotografía y, de forma más general, a los medios tecnológicos. Y en este sentido, en primer lugar, pues me gustaría situar el papel que juega lo fotográfico, o mejor dicho, la fotografía, en mi trabajo artístico, ya que es entendida más como lo fotográfico como un paradigma tecnológico de la forma como construimos nuestro conocimiento del mundo. Y en este sentido, me interesan esos usos fotográficos que se relacionan con una visión científica del mundo que, como sabemos, pues determina nuestra cultura occidental. Por ejemplo, la temprana asociación entre fotografía y antropología, ya que refleja los intentos de la modernidad por convertir las imágenes fotográficas en transparencia y evidencia del mundo. La fotografía, se asoció de esta forma, prometiendo a la antropología del siglo XIX alcanzar las aspiraciones de una ciencia objetiva sobre la cultura y la propia naturaleza del hombre y, de alguna forma, prometía una evidencia de superficie. Sí. En este sentido, tal es el caso de Tropologías, que es un proyecto dividido en 6 capítulos que realicé a lo largo de 2 años, a partir de una investigación práctica con los fondos del Departamento de Documentación del Museo Nacional de Antropología de Madrid y que se expusieron en diálogo con la exposición permanente del museo. Con el tiempo, ahora ya con una distancia, puedo ver este trabajo más como una experimentación que me sirvió, estoy viendo que no, ahora. Una experimentación, decía, que me sirvió para comprender de forma práctica cómo lo fotográfico, aun teniendo un uso específico, como era el caso de estas fotografías antropométricas y de antropología y etnografía, y siendo además de siglos XIX y XX, digo cómo lo fotográfico todavía podía ofrecer una resistencia a la razón técnica que se le atribuyó, una resistencia al mito del progreso tecnológico y científico que supuestamente nos ayudaba a separar lo objetivo de lo subjetivo, un mito que considero que sigue persistiendo en nuestra era digital. Y es que la fotografía, como todo objeto tecnológico,
presenta también incertidumbres e indeterminaciones y con ello un espacio potencial que sirve de puerta de entrada para aquello a lo que Walter Benjamin llamó inconsciente óptico y que nos posibilita comprender el funcionamiento de las mitologías en un sentido bartesiano de determinados discursos que se han naturalizado, ya sea de forma ideológica o inconsciente. También podríamos hablar de, y es una idea que me gusta relacionar con este trabajo en concreto, que estáis viendo aquí, podríamos hablar de microescenarios, como indicaba Kosoy, y que permiten el acceso a esa doble realidad que nos presenta lo fotográfico y el propio soporte fotográfico. Trabajar con archivos de museos y colecciones fue determinante para mi trabajo, ya que me permitió realizar lo que se podría decir una arqueología del propio objeto fotográfico, así como del contexto de atribución de sentido que podría ser el archivo. Así, intento rescatar esa indeterminación que nombraba de los objetos y que desde la modernidad el objeto fotográfico se ha intentado anular esa incertidumbre que presentaba, ¿no?, para dirigirla siempre a esa razón técnica. Por ejemplo, en este proyecto, en The Fletcher Series, realicé una apropiación, manipulación digital y rematerialización de una colección de placas de vidrio del Archivo Histórico del Centro de la Imagen de Lima, en Perú. Y se trataba de pasar de la evidencia de lo fotográfico a intentar, o a hacer un ejercicio de intentar exponer su latencia. De desvelar las capas, como decía, esa arqueología, desvelar las capas que conforman determinados imaginarios que el uso de la fotografía ayudó a naturalizar. Al mismo tiempo, procuré mantener esa incertidumbre que puede generar esos escenarios o microescenarios, como nombraba con Kosoy, al dejar estas placas de vidrio como tal, ¿no?, dejarlas en negativo, con esos subtítulos de apellidos de distintos orígenes geográficos que no nos ayuden a terminar de identificar la localización de estos paisajes. En realidad, estos escenarios eran los fondos pictóricos usados en los estudios fotográficos de Lima, que eran enviados desde Europa, principalmente desde Reino Unido, de tal forma que la clase media peruana pues, pudiera retratarse en ese contexto de supuesto desarrollo. Una forma de poder colonial que es propia de la modernidad, que se llevaba a cabo a través de la producción de la autoimagen del peruano. Esa idea de autoimagen, solo por dar una pequeña pincelada, nos puede recordar a las redes sociales actuales, ¿no? Una imagen del peruano, digo, esa figura que literalmente pues, eliminé digitalmente de estas placas para centrar la atención en el contexto artificial en el que se retrataba. A estos fondos se contraponen los fondos caseros que manufacturaban en las periferias de Perú, en un intento de apropiarse y asimilar lo moderno por parte de estas personas de menor capacidad económica. En este caso, extraje esos fondos de diferentes fotografías en papel que no existía el negativo y que se encontraban depositadas en el Museo de Arte de Lima y que pude acceder también gracias a particulares que me cedieron sus colecciones. De igual forma, pues, borré los retratados y amplié las imágenes resultantes presentándolos como nuevos fondos pictóricos de estudio fotográfico. En este sentido, es importante señalar aquí que no se trata de hacer una revisión o crítica, o no solo de un problema del pasado, sino de entender cómo esos usos fotográficos se han propagado a los objetos de nuestra contemporaneidad, a los objetos técnicos y a nuestra propia ecología cognitiva, de la que formamos parte junto con estas herramientas. Es decir, lo que comentaba antes, ¿no? Si hablamos de ese contexto en el que el peruano quería autorretratarse, ya ahí podemos encontrar comparativas en la actualidad. Ahora, por causa de eso y ya yendo a otro tipo de proyectos, me interesa relacionar los dispositivos y las imágenes técnicas del siglo XIX y XX, como son el archivo o la propia fotografía, con las tecnologías digitales de nuestra era digital, como puede ser el caso de los últimos proyectos que he realizado con inteligencia artificial y algoritmos de reconocimiento. Algo que, como se ve en esta imagen, que es de tropologías todavía, ya estaba presente en algunos trabajos, donde el 3D y el reconocimiento facial se relacionaban con sistemas clasificatorios antropológicos, criminológicos o militares del siglo XIX y principios del XX. Y esto comenzó a hacerse más presente a partir de los últimos proyectos que vine desarrollando, como es el caso de La derrota del rostro, un proyecto que realicé junto al investigador Hassan López San
y en colaboración con el Museo du Quai Branly de París, y que este museo nos permitió acceder y usar colecciones de fotografías raciológicas realizadas por Roland Bonaparte a finales de 1800. En concreto, se usaron las fotografías de africanos Dahomey's y del grupo Pey-Pibri, y el objetivo de usar este archivo era realizar... Vamos a ver si funciona. Se realizó un diálogo entre el sistema de retratos compuestos planteados por Francis Galton a finales de 1800 y los actuales sistemas biométricos de reconocimiento de rostros, una vez que ambos presentaban un error endémico que presupone que podemos identificar y clasificar al otro a través de la superficie del rostro, gracias supuestamente al desarrollo de objetos técnicos. Por una parte, se realizó un programa, que se puede ver a la izquierda, que realiza permutaciones en tiempo real con el orden de 18 retratos superpuestos, que supuestamente, según el planteamiento de Galton, podrían generar un retrato único compuesto, mostrando a través de estas permutaciones que realiza este software, podéis ir viendo ligeras modificaciones, que acaba por presentar más de 6.000 millones de retratos que difieren simultáneamente entre ellos, aunque sea de forma muy sutil. Podemos ver arriba a la derecha el contador que se va acumulando a lo largo de una exposición. Y bueno, la idea era desmontar ese concepto de archivo colapsado que presentaba Galton, así como el sentido común de raza o de raza tipológica. Por otro lado, a la derecha de la proyección se puede ver un software de tracking que detecta y calcula un diagrama biométrico para cada simulacro de rostro generado por el software que vemos a la izquierda y que de alguna forma es ese juego que está detectando aquellos rostros simulacrales como si fueran reales. Y bueno, esta comparativa reúne de alguna forma un punto de partida que es el de ese error endémico que yo pude encontrar de forma evidente en actas de congresos de estudios biométricos, de tecnología, donde se aceptaba claramente que Galton era una referencia para este tipo de estudios. O sea, esto está aceptado de forma común por parte de los software de reconocimiento facial. Y lo interesante, y también comparando con lo que ha dicho Manuel, ¿no? Cómo ellos difieren lo que es las tecnologías buenas de las malas y difieren un buen y un mal uso de la tecnología. Entonces ellos van a Galton, lo presentan de una forma como un auténtico referente de siglos atrás, pero con un mal uso. Bien, esto es algo también propio del mito del progreso que comentaba antes. Esto no es bien así, como decía Manuel. Bueno, pues por último, el proyecto que me gustaría mostraros es más próximo al tema de lo computacional, que es lo que estamos tocando aquí. Mis dos últimos proyectos que están realizados con y sobre inteligencia artificial para visión artificial. Aquí vemos un pequeño fragmento y aquí vemos estos dos softwares. A la izquierda, máquina abstracta, a la derecha, el software Clash. Y estos dos trabajos proponen una visualización experimental del archivo de la Biblioteca Pública de Nueva York, que es una colección que está en Open Access, formada por digitalizaciones de documentos visuales que incluyen fotografías, mapas, cartografías o ilustraciones datados entre el siglo XV y el siglo XX, y que se encuentran agrupados en diferentes categorías. Se desarrollaron dos interfaces que ofrecen al espectador la posibilidad, y esto es una forma de hablar que quede claro, ver a través de los ojos de una visión artificial que aprendió a ver y a clasificar con este archivo. Estos softwares lo que permiten es atravesar de alguna forma, no solo abrir, sino más bien atravesar, insisto, la caja negra que existe en esta tecnología e interactuar con sus procesos. Por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí. Aquí vemos más de cerca el software de máquina abstracta, donde encontramos diferentes atlas interactivos que visualizan las relaciones entre los fragmentos de las imágenes del archivo de la Biblioteca Pública de Nueva York que fueron más relevantes para el aprendizaje de esta inteligencia artificial.
y las categorías con las que las relaciona justo antes de generar un output final operativo. Esto está basado en una red neuronal artificial y lo que se está visualizando es una de las últimas capas donde comienza a generar los patrones y tendencias antes de generar ese output que acertaba en más de un 85% con la clasificación de nuevas imágenes. Y la forma de visualizarlo, como digo, es usar esos fragmentos que identifica con mayor relevancia, o esos patrones que identifica con mayor relevancia la inteligencia artificial. Bueno, estos interfaces presentan una gamificación de la interacción con el archivo y permiten nuevas relaciones que son rizomáticas, sin principio ni fin, entre las categorías y las imágenes. Nos permiten navegar por los espacios latentes y liminales de la colección a través de las relaciones y patrones que la visión artificial estableció durante este aprendizaje. Se trata, por tanto, de encontrar nuevas potencialidades en el objeto tecnológico de la inteligencia artificial, igual que sucedía con el archivo y la fotografía en proyectos que desarrollé anteriormente, y de tal forma que se active un intercambio entre la agencia del usuario, que pasa también a ser compositor de alguna forma de ese conocimiento, si no lo era ya, y la agencia de la inteligencia artificial, en lugar de delegar responsabilidades en el prediseño de este tipo de softwares. Por último, indicar que el uso de la colección de la biblioteca pública sirve, por una parte, como ejemplo de los cuadros clasificatorios propios del archivo, pero también, por otro lado, los documentos visuales que en él se incluyen, pues es importante recordar que son generados por distintos mediadores en distintas épocas y que ejemplifican la continua composición y transformación del conocimiento del mundo. Esto es significativo para mí, ya que, como indicaba al inicio con la cita de Bruno Latour, la forma en la que cómo contemplamos el mundo es lo que lo hace visible, porque cada nueva cultura visual, como la instaurada por el paradigma cognitivo de la inteligencia artificial en la actualidad, redefine lo que significa ver y lo que hay que ver, pues de alguna forma nos están ofreciendo nuevas formas de visualizar la información, es decir, de que compongamos y clasifiquemos el mundo una y otra vez. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrés. Tenemos aquí con nosotros a otro creador que trabaja con la idea de que las imágenes no son inocentes y están cargadas de ideología. Daniel Pitarch, docente, investigador y miembro del colectivo Taller Estampa, al cual representa hoy aquí, nos presenta una suerte de obras que se alimentan de la apropiación, transmitiéndonos la idea de que hoy las imágenes ya no se crean en base a la mirada del mundo, sino más bien a la de sus imágenes. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a la mesa redonda. Estamos muy contentos de participar en esta mesa redonda. Estampa somos un colectivo artístico con base en Barcelona y una de nuestras líneas de trabajo se centra en las herramientas e ideologías de la inteligencia artificial. Acostumbramos a resumirlo así para enfatizar el carácter no solo técnico, sino también discursivo de toda tecnología. Es una línea de trabajo que empezamos en 2017 con un proyecto que titulamos programáticamente El mal alumno, pedagogía crítica para inteligencias artificiales. La idea del título es apropiarse de una de las metáforas de la IA, la del aprendizaje, y reivindicar un trabajo crítico y no normativo con estas herramientas. Esta es una lista parcial de los proyectos que hemos realizado con IA y una manera de ordenarla es a partir de las herramientas que hemos utilizado en ellos. Lo podemos ordenar así no por un motivo fetichista de la tecnología, sino porque muchos son proyectos reflexivos acerca de las propias herramientas, que se preguntan cómo funcionan, cómo hablar de ellas, cómo apropiarnos de su uso, cuáles son sus límites, etcétera, etcétera. Y es así un poco como os voy a explicar muy brevemente algunos proyectos, dejando de lado todos los de generación de texto, que igual son unos que podrían interesar menos aquí. Muchos proyectos tienen que ver con herramientas de visión por computadora, por preguntarse qué quiere decir que las máquinas vean. Quizás se deba remarcar que esto es algo muy importante en la cultura visual actual y que no le es para nada ajeno, sino plenamente pertinente. En primer lugar, porque la visión por computadora no mira el mundo, sino que mira imágenes del mundo.
Una distinción que a mucha gente le podría parecer peregrina, pero no a nadie que esté aquí, evidentemente. Y de esta manera, la visión por computadora está extremadamente ligada a la cámara. Es algo que se ha acoplado a esta larga tradición de nuestra cultura visual. Si lo digo así, describo bien lo que ha pasado, pero no la situación actual, porque si bien se ha desarrollado enganchándose a esta tradición, ya no es algo que se pueda separar. Hoy en día, el análisis automatizado de la imagen forma parte de la imagen misma. A veces, de la visión por computadora nos interesa y buscamos cuando la identificación falla, como en este caso, porque son momentos en que funciona a contrapelo, no cerrando el significado de las imágenes, sino abriéndolo. No es cerrar, como sería la intención industrial, sino abrir, como si propusiera analogías. Otras veces nos gusta encontrar situaciones que hablan de la propia herramienta, como esta que parece un comentario acerca de lo absurdo de etiquetar lo que es múltiple y diverso, como son las personas. Trabajamos mucho también con las propias salidas gráficas de estas herramientas. En este caso, manipulándola de todas las maneras que se nos ocurren, mostrando solo lo que identifica o solo lo que no, tapando, etc. Esta estrategia nos parece que explica bien una característica de la visión artificial, que es su carácter discreto, que no concibe la imagen como algo global, sino solo a pedazos. Y también jugamos con los mecanismos internos de estas herramientas. En este caso, con lo que se llama confianza, que es el porcentaje de seguridad que se asigna a cada una de las etiquetas o identificaciones. Lo que vamos haciendo aquí, voy a saltar un poco en el vídeo, es ir bajando ese valor de manera que cada vez aparecen más y más etiquetas hasta que el software de visión por computadora pues ya nos dice todo lo que se le ocurre que puede relacionar con esta imagen. Este mundo lleno de etiquetas nos parece una buena imagen de nuestra contemporaneidad, donde el aire parece ser cada vez más denso a medida que se incrementan los dispositivos que nos monitoran sin pausa. Y nos parece un valor de estas herramientas el que, formando parte de nuestra cultura visual, pueden servir para dar imagen precisamente a fenómenos contemporáneos. Uno de los últimos trabajos que hemos hecho acerca de la visión por computadora es este que hemos titulado Imágenes huéspedes. Es una única filmación que procesamos con distintas herramientas. Una de segmentación de imagen, otra de detección de posición de los cuerpos, que tenéis arriba en la derecha, una de inferencia de profundidad, infiere qué está más lejos y qué más cerca, expresado en escala de grises, y otra de detección de objetos, que es lo que ya estabais viendo antes. Nos interesa de nuevo cómo la visión artificial no ve el mundo, sino que lo filtra. Por tanto, lo importante es qué se le ha enseñado a ver y por qué. Y al verlas en paralelo, nos damos cuenta también de que no podemos reconstruir la imagen original. Nos gusta también de esta pieza el título que le encontramos, que nos parece un concepto descriptivo de las imágenes de hoy en día. Las imágenes hoy son huéspedes de muchos procesos. Las herramientas de visión por computadora serían como parásitos que extraen su sustento de ellas. A veces lo describimos diciendo que es como si las imágenes contemporáneas hubieran aumentado su grosor. Pasan muchas cosas hoy en día detrás de cualquier imagen, y en esta pieza es como si nos hubiéramos dedicado a laminar alguna de estas cosas que pasan detrás de las imágenes para poderlas observar como un primer paso para preguntarnos sobre sus usos. Otro conjunto de trabajos son los dedicados a la generación de imagen. Esto es al uso de redes generativas que son capaces de imitar lo que les enseñemos. Les damos un conjunto de imágenes y generan nuevas imágenes parecidas a estas, algo en lo que la fotografía y los archivos fotográficos pueden ser muy importantes. En esta pieza entrenamos una red GAN, así se llaman estas redes, con un dataset de imágenes pornográficas. Uno de los contenidos, según nos dicen, principales de Internet. El objetivo no era, claro, que generara imágenes pornográficas, sino utilizar la red como una especie de análisis o síntesis del dataset de entrenamiento. No esperar algo imitativo, sino más bien propositivo. El resultado es una red que, como veis, no imita la imagen pornográfica, sino que más bien la deshace. Es como si la disolviera
en una especie de contraimagen no figurativa. Nos interesa también de esta pieza que cuando íbamos a publicarla en redes sociales nos saltó un aviso que advertía que esto era contenido sensible. Entonces, de un ejemplo de redes generativas, pasó también a ser un ejemplo de visión por computadora. Quedó atrapada en ese bucle tan contemporáneo que es el diálogo entre máquinas, imágenes generadas, escrutadas por ojos artificiales. Unas herramientas que ahí donde nosotros vemos algo no figurativo, pueden ver otra cosa. En otros casos, hemos trabajado con redes GAN con una intención más realista, como en esta instalación que hicimos para una exposición del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, del CCCB, donde la GAN nos servía para imaginar especies híbridas. Esta era la intención, pero que imita también ciertas especies como los insectos o como los arácnidos con bastante realismo. Y también con una intención un poco más realista, hicimos estos tests con material del CRDI, del Centre de Recerca y Difusió de la Imatge de Girona, a partir de sus fondos históricos. El último caso que os explico tiene que ver con proyectos más híbridos. En este caso es una intervención que hicimos en Fotocolectania, en las jornadas DON, y que luego hemos actualizado para una exposición que actualmente gira por Cataluña. De lo que se trataba era de convertirnos en los community manager y documentalistas de las jornadas. Y lo que hacíamos era borrar a todas las personas de las fotografías de los actos. Evidentemente, esto es algo que se puede hacer sin herramientas de IA, pero que estas herramientas nos permiten hacerlo a mayor escala y más rápidamente, esto es, automatizándolo. Lo que se hacía también era que los asistentes debían firmar un papel de términos y condiciones donde aceptaban ser borrados y nos daban permiso para utilizar su imagen borrada. Se trataba de jugar con la idea de exposición y anonimato a través de un conjunto de paradojas. La primera, que para poder ser anonimizado así, evidentemente, requiere que primero seas detectado. En la exposición hacemos lo mismo exponiendo el contrato entre nosotros y el Centro de Arte, acompañado con una fotografía de la firma del mismo. Y advertimos a los visitantes que al entrar aceptan ser borrados, con una placa que imita palabra por palabra una que se encontraba hace tiempo en las tiendas de Apple. Como veis, nos interesa bastante jugar con todo lo que parecen paratextos del mundo digital, pero que son altamente sintomáticos de nuestra condición. Toda la documentación que queda de esta exposición es entonces de este tipo, fotografías y vídeos sin personas. Es un proyecto que juega con distintos elementos y no es el menor que juegue con tópicos de la tradición de la fotografía, como evidentemente es el borrado de personas en las fotografías históricas. Pero quizá también con uno más teórico, porque podríamos decir que no dejan de ser fotos muy puras, donde hemos borrado de las personas todo lo que era icónico, la semejanza, y hemos dejado solo lo que es indexical. Seguirían siendo registros del momento de ponerse ante la cámara. Y así acabo esta pequeña presentación con los retratos de los 5 miembros del colectivo Estampa el 17 de febrero de 2020 en Fotocolectania. Bueno, para imaginar el mejor centro de las imágenes posibles, necesitamos también las ideas de Remedios Zafra. Parafraseándola a ella, pensar para luego hablar, pensar y hablar aunque estemos dispuestos a decir muchas tonterías. Remedios, o también podríamos llamarla Sibilia, es una filósofa, una artista de las palabras, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y premiada ensayista con títulos tan inspiradores como Ojos y Capital, Un cuarto conectado o El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Remedios nos hablará de esas formas de poder invisibles que sin darnos cuenta normalizan la desigualdad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias por los ánimos para el cambio de programa. Bueno, yo os quería
en esta mesa que es muy diversa y en la que yo creo que ha habido ya una introducción a cómo la inteligencia artificial, cómo la tecnología está transformando la forma de entender la práctica fotográfica, pero también la forma de entender la manera en la que producimos, en la que construimos, accedemos y nos relacionamos mediante imágenes. El enfoque que os propongo es un enfoque que viene más de la antropología o que viene más de la teoría o que viene más, diría, de aquella idea, de una idea que a mí siempre me interesó mucho y que me ayudó a sentarme en una cierta desubicación disciplinar cuando posiblemente, como muchas de vosotras y vosotros, anduve por distintos estudios teóricos, artísticos, y de pronto encontré en un texto de José Luis Brea, en el que hablaba sobre su admirado Marcel Duchamp, y decía Marcel Duchamp en aquel texto que el artista contemporáneo, y yo lo aplicaría también, y lo hablé con José Luis, recuerdo, en su momento, el artista contemporáneo se diferencia de otros artistas, y el pensador contemporáneo yo creo que también se diferencia de otros pensadores por habitar la dificultad de su época, por ser capaz de habitar esa dificultad y de construir su propio tiempo. Esta forma de entrar, de abordar la práctica artística, a mí siempre ha sido la que me ha servido de marco para poner el acento en esa singularidad que, a mi modo de ver, es punto de inflexión de la época contemporánea, especialmente cuando hablamos de esa transformación mediada por un mundo conectado, por un mundo en el que nos relacionamos cada vez más a través de imágenes y en un mundo en el que estamos mediados por pantallas. Internet, por tanto, y la forma en la que la fotografía se transforma después de Internet es la idea que hila las distintas reflexiones que quiero compartiros. Y lo quiero hacer partiendo de esta idea de cómo Internet ha cambiado nuestra relación con los otros, pero también las formas de autopresentación, representación y archivo de imágenes. Quizá esta primera, es decir, la manera en la que Internet ha cambiado la forma de autopresentación y representación, es la que personalmente a mí más me ha interesado, en tanto es la que permite relacionar cómo construimos imágenes en relación con nuestra propia construcción subjetiva e identitaria, es decir, cómo las tecnologías nos han permitido cambiar la manera de presentarnos a los otros, representarnos y relacionarnos con los otros. Mediados, como diría Regis Debray, por imágenes sin carne. Aquí hablamos de quienes trabajan en fotografía, la materialidad es una cuestión muy importante en la primera fotografía y también cuando hablamos de tecnología, pero hablamos especialmente de imágenes sin carne. La cultura visual contemporánea se apoya en el excedente de imágenes desde la tecnología, permitiendo ver lo que importa porque también crea lo que importa. Reitero esta idea que me parece importante y que de alguna manera ya también se ha sugerido. La tecnología que permite ver es una tecnología que también crea lo que se ve, que también crea la importancia de lo que se ve. Y en estas ideas que os comparto, quiero resaltar dos reflexiones. En primer lugar, quiero llamar la atención sobre la puesta en crisis de algo que yo a veces denomino en mi obra teórica el párpado, la puesta en crisis del párpado, pero que igualmente también podemos denominar la puesta en crisis de la sombra o de la casilla vacía, la dificultad de la casilla vacía, algo que es que contrasta con lo que aquí hacemos. Aquí casi todos sois productoras de imágenes o teóricos de la imagen y damos tiempo a la imagen, pero quizás sea una excepción en los tiempos que corren. En los tiempos que corren, las imágenes están caracterizadas por formar parte del excedente de imagen de la cultura visual y el tiempo que dedicamos a la imagen realmente es un tiempo muy limitado. Casi que este contexto nos ayudaría a recordar cómo hubo
hubo épocas en las que podíamos dedicar un tiempo a concentrarnos, a fijarnos en una imagen. Los investigadores y profesionales sí lo hacen, pero hoy en día acumulamos imágenes, surfeamos entre las imágenes y cada vez más es más difícil esa concentración y esa observación de las imágenes. Por tanto, quiero poner en valor esta idea de crisis del párpado, sombra o casilla vacía que permite hacer reflexiva la fotografía o imagen. Y en segundo lugar, quiero también resaltar la idea de cómo el artista, los creadores, ya no tienen el privilegio de ser los productores de imágenes, igual que los fotógrafos no tienen el privilegio de hacer fotografías desde Internet y desde hace ya muchos años, los artistas no tienen o no tenemos el privilegio en la creación de imágenes. Sin embargo, en lo que defenderé aquí, que es un acercamiento al estudio y al trabajo de las imágenes desde una visión más antropológica y más holística, sí que creo que los artistas y los creadores siguen teniendo un privilegio, un cierto privilegio. Creo que también es un reto por nuestra parte ser capaces de identificar dónde está. A mi modo de ver, yo creo que en esa forma de hacer pensativa la imagen, haciendo visible la tecnología como lente, yo creo que los 3 ejemplos que hemos visto son muy ilustrativos de esta idea. Cómo los artistas, los creadores, que ya no son solamente artistas, si nos preguntaran a la mayor parte de personas que están aquí o que nos están escuchando qué sois, seguramente se bloquearían ante esta pregunta, porque hoy en día los creadores somos muchas cosas. Somos creadores, somos investigadores, somos teóricos, docentes, tenemos una multitud de tareas en la producción de imagen y ese privilegio derivado de esa percepción que permite detenernos en la imagen, pero también en lo que media, porque lo que media hoy, esa tecnología nos permite visualizar mundo invisibilizándose como lente. En esa tecnología donde sitúo la inteligencia artificial de la que ya se ha hablado, es donde esa necesaria visibilización del ente cada vez más imprescindible, puesto que las inteligencias artificiales son, Cathy O'Neil hablaba de la científica de datos, una científica de datos cuyo trabajo a mí me interesa especialmente, habla de 3 grandes riesgos de la inteligencia artificial. Si hablamos de construcción de un mundo más emancipado, ella habla del riesgo de la escala, del riesgo de la homogeneidad y del riesgo de la opacidad. Ese riesgo de la opacidad creo que es especialmente abordable por parte de los creadores, de los creadores y de los filósofos, diría. Creadores porque tenemos esa habilidad o capacidad para hacer reflexivas esas lentes que median, y pensadores en tanto tenemos también esa responsabilidad de proyectar una lectura ética. En este contexto, entre la diversidad de imágenes, la fotografía, como sugería Barthes, punza porque conlleva verdad registrada. Enfatizo, verdad registrada ha sido como uno de esos elementos que ha caracterizado la fotografía desde su nacimiento hasta ahora. La fotografía ayuda a hacer el mundo pensativo. La fotografía archiva y crea registro de verdad en una época saturada de apariencia y postproducción. La fotografía nos convierte en imagen y también democratiza la autorrepresentación. Tiene un inmenso poder seductor, gusta y atrae, entre otras cosas, porque sin necesidad de ser ilustres, nos convierte en protagonistas. Inmortaliza, permitiendo que los cuerpos envejezcan y que la imagen no. Esta idea de convertirnos en protagonistas de la imagen es, yo creo que, otra de los elementos cruciales que han convertido la tecnología no solo en medio, sino en hábitat. Yo normalmente hablo de cómo Internet es también habitado por los sujetos contemporáneos. Este nuevo marco de la producción, uso e interpretación de imágenes que marcaría Internet y que nos hablaría de ese punto de inflexión para la fotografía y para las imágenes, tendría en un nuevo marco de conocimiento que, para quienes trabajáis también desde la investigación, desde la academia o desde un contexto más epistemológico, pues sabemos que nos permite, que nos ayuda a revelarnos frente a los compartimentos estancos para crecer y
y para no limitarnos a esas visiones más disciplinares que, por tanto, pueden ser más sesgadas sobre la fotografía y sobre la imagen. En ese sentido, mi abordaje, como os comentaba, viene de la antropología y también de los estudios culturales y especialmente de los estudios visuales. Y quería hacer algunas anotaciones sobre ellos para contextualizarlos. Los estudios visuales pueden ser entendidos como los estudios de la vida social de las imágenes y nos hablarían del giro de la historia, es decir, de un estudio de las imágenes que antes venía asentado especialmente en la historia del arte, pues ese giro de la historia en este caso, hacia la antropología y un giro del arte a la cultura. Nacen como entrecruce de disciplinas donde tienen cabida la historia del arte, la estética, la teoría fílmica, los estudios culturales, la teoría de los medios, la cultura visual, estudios postcoloniales de género, entre otros, ¿no? Surgen en el cambio de siglo y se orientan al estudio de la visualidad y de las imágenes, es decir, no solamente al estudio de los artefactos y de la obra, sino también de las miradas y de los procesos de visualidad. En ese sentido me parece interesante la idea de Ito Steyer, en la que reclama cómo en la época contemporánea es muy necesario mirar no solamente lo que producen los artistas, sino el cómo lo producen. El cómo lo producen, que en mi caso ha sido motivación para observar y analizar las formas de trabajo, en este caso nos permite también observar las formas de trabajo creativo, las formas de transformación del trabajo creativo. Especialmente procesos de producción de significado cultural desde una perspectiva más holística y antropológica, es decir, abriendo el foco a y pese a dar un peso especial a las imágenes artísticas, abriendo ese foco a las imágenes de época, imágenes en las que pueden convivir la obra de un artista y la obra de una influencer, que nos permite entender la época desde la singularidad de una imagen. La forma también en la que yo me he acercado a estas transformaciones desde la antropología hace referencia a cómo desde las últimas décadas del siglo XX y las primeras de este siglo nos encontramos en un contexto donde esferas tradicionalmente definidas y que nos han ayudado a construir el trabajo artístico y el trabajo fotográfico y el trabajo en torno a las imágenes se han visto erosionadas y desdibujadas. Palabras como erosión, intersección, convergencia, etcétera, son palabras que proliferan cuando hablamos de la transformación del contexto de producción y recepción de imágenes en la actualidad derivados de los cambios de Internet. Os he resaltado aquí cuatro cambios que yo he analizado con más profundidad en mi obra, sobre los que voy a detenerme muy brevemente en dos de ellos. Hablo de intersección de esferas de producción, recepción y circulación de imágenes, de la disolución de la práctica amateur y profesional, que tiene que ver con ese no privilegio del artista en la producción de imagen. En tercer lugar, de la confluencia de las formas de presentación y representación del sujeto y del nuevo marco de fantasía para las imágenes y el sujeto en Internet, en el que quiero distinguir una idea que me parece interesante. Y, por último, de la erosión de esferas pública y privada. En el primer aspecto, en esa intersección de esferas de producción, recepción y circulación, es donde, digamos, situamos ese momento utópico en el que nos encontramos en los años 90 con una herramienta, artefacto, espacio en el que de pronto todas y todos podemos ser productores de información, conocimiento, datos e imágenes. Algo que democratiza nuestro papel, el papel de la ciudadanía como productores de imágenes y como personas que acceden y que interpretan imágenes, pero que como contrapartida genera una saturación, una nueva forma de censura, que diría Virgilio, por exceso. Esa forma de ceguera derivada de la saturación, del tanto que ver, que se convierte en ruido, de la dificultad del exceso que se convierte en ceguera. Esa saturación unida a la primacía de lógicas
neoliberales que favorecen caducidad, precariedad, celeridad como maneras cotidianas y normalizadas de enfrentarnos a la producción de imágenes y a la relación con los otros, favorecen que ese exceso sea un exceso donde prima la impresión frente a la concentración, prima lo que autoras teóricas como Marisa Olson llama el surfear por las imágenes como surfear por el texto. De hecho, se habla que los textos en Internet adquieren la cualidad de imagen. Los textos son vistos como imágenes en tanto que los hábitos a los que nos lleva la vida en la red hace que pasemos tan rápidamente por ellos que vamos saltando por los titulares, las negritas, como si ese texto fuera imagen y, por tanto, entrando más como quien se moja los dedos en el charco y no como quien profundiza. Fijaos aquí cómo estoy intentando reiterar esa dificultad ciudadana, esa dificultad social de profundizar en la imagen. Así como cuando uno va a un museo y dedica cada vez menos tiempo a ver, porque casi todo se convierte en esa experiencia de paseo por y no miro, porque no se dan esas condiciones, cuando estamos frente a la pantalla, esas condiciones también se ven torpedeadas por esta dificultad. En este sentido también, en esa saturación derivada de ese exceso, rápidamente los artistas en los años 90 fueron fascinantes porque llamaban la atención sobre cómo Internet estaba ayudando a visibilizar mundo, pero estaba invisibilizando las lentes. Y el gran esfuerzo de los artistas de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en relación a Internet, ha tenido mucho que ver con esto que ya hemos visto en otros muchos ejemplos, con hacer visibles esas lentes. Y yo creo que en el momento actual en el que el nuevo paradigma en las imágenes viene del lado de la inteligencia artificial, es en esa necesidad de hacer transparente la inteligencia artificial y en hacerla reflexiva como nueva lente, como nueva programación, que en tanto hecha por creadores tiene una serie de sesgos que precisan ser vistos porque su socialización se ha naturalizado en espacios que habitamos como si fueran públicos sin darnos cuenta de que en su mayoría son privados, pero también esa aportación artística es más que nunca necesaria como interlocución y como aportación al trabajo científico. De hecho, cada vez más los trabajos desde la práctica artística, fotográfica, serán y están siendo más valiosos para los científicos. Y hablo desde un contexto como el CSIC, en el que las áreas de conocimiento, esos compartimentos estancos que cuando estamos en la universidad muchos hemos criticado muy duramente, porque Simone Weil, una filósofa que yo admiro, decía que hay organizaciones que desde un punto de vista moral, las organizaciones son buenas cuando favorecen la igualdad, elevando y no rebajando, negativas cuando favorecen la desigualdad, pero ojo, llamaba la atención sobre pueden ser odiosas cuando favorecen compartimentos estancos. Y esos compartimentos estancos yo creo que son un grave riesgo en organizaciones como la universidad. Y creo que la universidad, que se construye sobre este conocimiento, que a veces parece que son más importantes que el propio conocimiento en sí, que el propio abordaje del conocimiento, es muy interesante que seamos capaces de desdibujar y crear esos territorios de intersección entre ellas. En el CSIC en concreto ahora se están trabajando con áreas mucho más grandes como el área sociedad, y se está creando un hub de inteligencia artificial donde comparten investigación y trabajo muchas áreas de conocimiento y donde cada vez más los artistas van a ser bienvenidos. Paso ya de una manera muy rápida para ir terminando a el segundo punto sobre el que quería llamar la atención en esas distintas erosiones e intersecciones de esferas que Internet había provocado, es el que tiene que ver con la erosión de esferas de presentación y representación y con las esferas pública y privada. La primera idea que quiero comentar sobre esta reflexión tiene que ver las dos tienen que ver con visiones antropológicas. Una de ellas tiene que ver con cómo las distintas culturas, la mayoría de las culturas, diría, hasta hace muy poco se han caracterizado por algo muy curioso, por proteger el ámbito de lo íntimo y de lo privado.
ha sido algo que miraras a donde miraras parecía común en todas las culturas. La cultura contemporánea justamente no solo se caracteriza por no protegerla, sino que se caracteriza por incentivar la exhibición de lo íntimo y de lo privado a través de fotografía y vídeo, a través de fragmentos de realidad. Decía Umberto Eco que actualmente a medida que tantos luchamos a medida que tantos luchamos con la manera de definirnos en el mundo moderno, existe una amenaza mayor que la pérdida de privacidad. Él se refería a la pérdida de visibilidad, en tanto que en nuestra sociedad hiperconectada muchos de nosotros solo queremos que nos vean. Ese muchos de nosotros solo queremos que nos vean tiene su base también en haber convertido el valor escópico, es decir, el valor de lo visto, en la nueva forma de valor, en el valor claramente es un valor de mercado, pero es también el valor que predomina en la sociedad conectada. Ser visto como forma de existir en Internet, equiparando los ojos, la acumulación de ojos, como la nueva moneda. En esta línea también la segunda idea que os quería compartir tiene que ver con cómo las esperanzas democratizadoras y utópicas que había en los años 90, derivadas en gran medida de la especulación teórica, filosófica y artística de Internet, de la construcción de un Internet distinto, se apoyaban en una construcción identitaria subjetiva donde las imágenes tenían un papel mucho más fluido que el que después han tenido. Si os fijáis, a partir del año 2002, Javier Echeverría lo sitúa en 2002 aproximadamente, cuando en distintas reuniones a nivel mundial tuvimos la oportunidad perdimos quizá la oportunidad de construir otro espacio social, otro espacio público en Internet, y el mercado ganó la partida de territorializar un contexto, lo que hoy llamamos Internet, con esa grandísima fuerza que tienen las redes sociales, creando espacio de socialidad. Y lo hicieron de una manera muy peculiar, lo hicieron demandando imágenes reales a través de la demanda de fotografía y vídeo que acreditaran la realidad de aquellos sujetos que estaban detrás. Esto lo hicieron después de convertir en puerta de entrada a las redes, hacer que la puerta de entrada a las redes fuera la puerta de entrada del propio sujeto convertido en protagonista. O sea, a las redes se entra por la propia fotografía de cada uno, por el propio perfil de cada uno convertido en puerta de entrada a esa socialización. ¿Cómo no entrar allí donde está nuestra fotografía, nuestro espejo? Lo que está aconteciendo en estas 2 últimas décadas, y es la última idea que quiero lanzar como una de las líneas de investigación que estamos siguiendo en uno de los proyectos en los que trabajamos en el CSIC, es observar cómo la evolución de las formas de presentación y representación del sujeto a través de la fotografía y el vídeo tienen una peculiar lectura antropológica. Y para esto hago un breve paréntesis. Fijaros, en la antropología simbólica se ha comentado que como normalmente cuando observamos distintas culturas vemos que los cuerpos perfectos, los cuerpos canon, que en cada cultura han configurado el canon, se han representado. O sea, los cuerpos perfectos han buscado una representación. Sin embargo, los cuerpos abyectos, los cuerpos que no responden a ese canon, han sido presentados. 2 ejemplos en la cultura occidental podrían ser significativos. El circo y las ferias, especialmente en el siglo XX, nos enseñan 2 espacios reales donde el cuerpo distinto, el cuerpo abyecto, el cuerpo diferente era presentado. Establecer esa analogía en Internet y preguntarnos dónde están los cuerpos presentados y representados nos lleva a una observación curiosa en la que observamos cómo la representación está siendo el dominio de redes como Instagram, por ejemplo, redes dominadas especialmente por la fotografía y redes particularmente feminizadas, redes donde la representación es estetizada y donde la imagen es una imagen mayoritariamente fotográfica, frente a los espacios de presentación que están siendo proyectados o están siendo ocupados en el vídeo y en medios como YouTube y como Twitch,
que son especialmente masculinizados y donde el discurso tiene un peso mucho mayor que en este caso la imagen. Bueno, son muchas las consecuencias o las ideas derivadas de estas formas de presentación y representación y quería plantearlo como línea de fuga. Para terminar, y disculpad si acaso me he extendido un poquitín, quería terminar con algunas ideas para pensar en un posible centro de las imágenes y de la fotografía. Creo que en esa responsabilidad que tenemos de pensar presente, futuro, sin dejar de pensar el pasado, pero esa necesidad que tenemos de pensar el papel que tienen las fotografías y haciéndolo extensivo a las imágenes de época, pienso que precisamos de centros capaces de responder a la crisis de la mirada lenta y profunda en una época tendente a la acumulación, a la aceleración y el exceso. Necesitamos un giro inclusivo, cultural y antropológico, pero capaz de integrar y reflexionar sobre la imagen artística, que dé respuesta a los riesgos de caducidad y desaparición del patrimonio visual digital. Un énfasis para resaltar que cualquier centro de la imagen o de la fotografía es urgente también en esa labor de archivo, no solamente de la obra, sino del dispositivo y del hardware. Nos ha pasado y hemos perdido 20 años en los que, si bien hubo una apuesta grande por las mediatecas en torno al año 2000, hemos visto cómo han desaparecido multitud de mediatecas. En Barcelona tenemos un ejemplo clarísimo y cómo multitud de obras artísticas y obras de gran valor han desaparecido porque no tenemos el software y el hardware necesario para visualizarlo. Es, por tanto, urgente entender esta infraestructura y esta logística. Un centro no orientado a construir verdades, sino a hacer pensativas las formas en que cada época crea mundo, subjetividad y verdades a través de las imágenes. Un centro que pueda por fin enfatizar una vocación sincrónica de la hora y que ayude a comprender esa complejidad del presente y donde la práctica artística tenga ese lugar integrador dentro de ese no privilegio de la imagen, pero dentro de ese lugar privilegiado de experiencia, de tradición y de capacidad crítica para hacer pensativas las imágenes de época. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, cuando nos planteamos esta mesa, pensamos que la imagen ya no podía ser analizada desde la particularidad de los estatutos de la propia fotografía, sino que también había que plantearla en relación a sus usos y su difusión. Ahora es tan importante en las imágenes el contenido de la obra como su difusión. Gran parte de lo que le da valor a una imagen es la capacidad que tengas de difundirla. Por esto es importantísimo trabajar de manera colectiva y colaborativa. Para dar cuenta de todo esto y a colación del tema de género, que ha salido bastante en estas jornadas, hemos traído a Marta Soul. Marta es fotógrafa, comisaria y sobre todo tiene una gran experiencia en trabajo en equipo. Ya en el 2005 fue creadora del colectivo No Foto y recientemente en el 21 ha creado la plataforma Cómo ser fotógrafa, una plataforma cuyo objetivo es visibilizar la labor de fotógrafas contemporáneas, españolas y latinoamericanas en activo. Hoy nos presentará algunos de los proyectos hechos desde la plataforma. Bueno, lo primero, soy fotógrafa, me llamo Marta Soul, soy fotógrafa, soy también comisaria y creadora, fundadora de una plataforma que se llama Cómo ser fotógrafa, que vais a ver ahora. Bueno, pues ¿quiénes somos? Pues Cómo ser fotógrafa es una plataforma internacional formada por autoras españolas e iberoamericanas que tiene el objetivo de impulsar y visibilizar la labor de mujeres profesionales y activas en fotografía.
Representa un momento de empoderamiento real, feminista, en el que las mujeres pues, somos activas, en fotografía particularmente, y por supuesto pues, estamos apasionadas por expresar nuestras ideas. La plataforma actualmente está compuesta por 30 autoras, que tenéis ahí los perfiles de todas ellas, y fue generada en el año 2021, o sea que tenemos una vida, de momento acabamos de empezar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido muy poquito tiempo, pero hemos hecho muchas cosas que os voy a comentar. ¿De dónde parte todo esto? Pues de una estadística también relevante. Esta estadística en concreto está sacada del último Paris Photo 2021, en el que, bueno, la plataforma Els Fons la Culture de Francia, que es una plataforma para desarrollar la carrera de fotógrafas en minorías de género, implantada por el Ministerio de Cultura francés, pues se imponía esta sentencia que dice ahí que es entre el 70 y el 80% de los estudiantes de fotografía son mujeres, y sin embargo representan solo entre el 13 y el 15% de los fotógrafos profesionales. Así que, bueno, pues como ser fotógrafa, pues por supuesto intenta resolver desde nuestra postura modesta esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿En qué tipo de temas sí que, bueno, qué es lo que estudiamos, ¿no? ¿Qué conceptos abordamos en esta especie de comunidad de fotógrafas? Pues nos interesan el tema del cuerpo y la autorrepresentación, la identidad, por supuesto, las relaciones sociales en estados de desigualdad, los estereotipos culturales, la reinterpretación de los escenarios domésticos, ya que es una característica muy propia de la fotografía femenina desde los inicios. También el paisaje natural, la naturaleza y el ecofeminismo. El ecofeminismo es un movimiento que integra la relación entre las mujeres y minorías sociales con la degradación de la naturaleza, para quien no lo sepa, y por supuesto por la relación entre el arte, la ciencia y la tecnología. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos una galería online de fotografía en la que se presenta una obra por autora en edición limitada a 25 ejemplares, solamente se puede adquirir online. Es una edición amplia, bueno, que pretende también acceder a un coleccionismo mayoritario. Muchas de nosotras tenemos galerías, trabajamos con galerías de arte, pero bueno, esta galería online es como una oportunidad también para adquirir obra y de alguna manera mostrar el trabajo. Hacemos visionados de portfolios gracias a la colaboración con la Universidad Complutense. Hemos realizado el año pasado un visionado y este año lo vamos a lanzar ahora también. Bueno, está lanzado, lo vamos a realizar el día 30 de este mes, de marzo. Los visionados están formados por curadoras, básicamente, y se hacen durante un solo día y son online. Organizamos exposiciones. Ahora mismo tenemos una exposición itinerante para la Red Itiner por todas las sedes de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues diferentes exposiciones temáticas vinculadas a las características de cada fotógrafo, de las temáticas que las fotógrafas suelen trabajar. Por supuesto, también talleres y mentorías online y conferencias y charlas, pues como lo próximo que vamos a dar en Bafest, en el Festival Bafest. Vamos a explicar un poco algunos de los proyectos que estamos haciendo. Tenemos una breve experiencia en proyectos de acción social, pero es algo que nos interesa muchísimo. Realizamos un taller en Nigeria, gracias a la ayuda de la Embajada de Abuya, allí en Nigeria, a niñas adolescentes de un campo de refugiados. También tuvimos la colaboración de Fuji Instax, que nos prestó las cámaras, y bueno, pues fue una experiencia absolutamente enriquecedora. De ahí editamos un pequeño catálogo institucional que quedó en Nigeria, que es ese que veis en la fotografía arriba. Y bueno, pues también es una de nuestras intenciones el poder lograr editar este tipo de publicaciones sin llegar a ser una editorial, pero sí tener nuestros proyectos propios. Y por último, que más o menos también en esta mesa, es una galería NFT en la que nos hemos un poco adentrado en este nuevo formato de expresión artística.
Bueno, la galería de NFT está alojada en una plataforma que se llama OpenSea, que es una plataforma para compra y venta de arte NFT. Para el que no lo sepa, los NFTs son registros dentro de una cadena de bloques que se llama blockchain, que transforman archivos digitales en piezas únicas de arte. La galería NFT se compone de diferentes colecciones. Nosotras en este momento tenemos 2 colecciones. Una es CSF Collection, que corresponde a las autoras, a artistas dentro de la plataforma, y mostramos algunos de los trabajos, como por ejemplo este trabajo de Lisa Miralles. Esto es un vídeo. ¿Cómo le doy al vídeo? Tomás. Ah, gracias. Bueno, esto sería un ejemplo de fotografía en movimiento, de fotografía animada, como nuevo formato de expresión dentro de... Ahora quiero dar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo? Ah, vale. Exacto. Y ahora hay que darle el vídeo. Bueno, pues como digo, que este es un nuevo formato de creación para nosotras, en el que estamos investigando la posibilidad de generar imagen en movimiento o imagen animada, ¿no? y convertirlo en esta pieza NFT. Esta es Estela de Castro, que sabéis que es una retratista. Entonces, bueno, pues siguiente. Esto es de Laura Martínez Lombardía. Es una relación un poco entre las emociones y las plantas domésticas. Aquí en este caso pues incluimos el sonido, no todos los vídeos tienen sonido. Siguiente diapositiva. Esto es mío, es una obra en la que le das al play. Ah, vale, ok, sí, ya está. En la que exploro unas nuevas formas de escenificación en fotografía. Y la siguiente. No sé si se percibe un poco el movimiento. Este es de Elena de la Rúa, que tiene un trabajo sobre la relación entre el arte, la ciencia y las creencias culturales. Presentó ayer Elena este trabajo en una de las comunicaciones. Siguiente vídeo. Esto es de Solange Aduan Abdala, que trabaja sobre el archivo personal y el paso del tiempo en la memoria y como la disolución de la memoria. Ok. Bueno, esta es una galería en crecimiento, o sea que de momento he incluido estas piezas, pero bueno, por ejemplo tenemos en esta colección anterior obra de Rosa Muñoz, que está por aquí, por cierto, la Rosa, pero bueno, ya la incluiremos en la próxima. Otra colección de esta galería NFT pues pertenece a una convocatoria que realizamos que se da título Contemporáneas. Fue la primera fotografía de NFT creada en España, que yo sepa. Su objetivo fue generar y difundir las materiales visuales en formato NFT que representan el trabajo realizado por mujeres en el siglo XXI. Recibimos unas 100 imágenes y seleccionamos 20 de ellas que ahora mismo pues, ya forman parte de esta nueva colección en OpenSea. Aquí tenemos al maravilloso jurado, Solange Adum, que es peruana, fotógrafa y docente en el Centro de la Imagen, Susana de Dios, que es fotógrafa y coordinadora de proyectos NFT en la plataforma, y bueno, también estuve yo por ahí decidiendo. Así que esta sería la selección de las 20 fotografías que quedaron seleccionadas. Y esta es un poco la visual de cómo queda dentro de la plataforma OpenSea, dentro de lo que es la colección Contemporáneas. Como veis, pues tienen su precio en Ethereum, que es la criptomoneda que se usa en esta plataforma en concreto y, bueno, y en muchas otras, claro.
¿Qué otro tipo de actividades hacemos? Pues bueno, intentamos dar una formación básica en torno a este tipo de tecnología, ofreciendo talleres y conferencias por ejemplo en Foto España y talleres básicamente impartidos por Susana. En las conferencias pues hablan las fotógrafas que realmente tienen obra en la galería NFT y bueno, hablan un poco de su trabajo y qué es lo que les ha llevado a realizar esa fotografía en movimiento. Y la intención es un poco explorar y avanzar y posicionarse un poco en la vanguardia en las nuevas formas de creación en fotografía. Bueno, lo último que tenemos es el nuevo reto, que es la inteligencia artificial. La inteligencia, obviamente, pues aquí se ha hablado mucho y habéis visto que se abren muchísimos campos dentro del trabajo fotográfico. Dentro de la inteligencia artificial pues tiene tres funcionalidades principales, que es la generación de imágenes a partir de un texto, una frase. Ya sabéis que podéis realizar una frase, todo va en inglés y entonces te genera una imagen. La segunda es una generación de imagen a partir de imágenes, que aquí veis, por ejemplo, las imágenes originales. Me parece que hay que darle al play. Ah, mira, esta lo doy yo. A la izquierda son las imágenes originales y a la derecha es una versión de inteligencia artificial, o sea, son imágenes que no existen. Están hechas con un software en una web que se llama This Person Does Not Exist. Y luego la última funcionalidad es una finalización de imágenes que bueno, mira, por ejemplo, pues, ay, perdón, este es un vídeo. Partimos de una imagen, pero bueno, se generan nuevas maneras de completar y ampliar esa misma imagen a través de datos o frases que se puedan implantar. Entonces, bueno, esto yo creo que también son herramientas muy básicas ahora mismo. El software no está tan avanzado como, por ejemplo, los trabajos que he visto con Andrés y bueno, el resto de personas aquí en la mesa, pero bueno, para que os hagáis una idea del tipo de funcionalidad que puede ofrecer esta parte a nivel de creación, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, bueno, he añadido estos tres trabajos rápidos de fotógrafos que he investigado y que he encontrado en la red. Uno de ellos es este fotógrafo holandés, que lo que hace es personajes de la historia representados en la vida real, o sea, son todas imágenes de inteligencia artificial, no existen. Manuel Bofa, por ejemplo, que trabaja para la revista Vogue, y Tim Tadede, que es un fotógrafo británico, pues está dando una versión de inteligencia artificial al reportaje, ¿no? Hemos implantado este nuevo taller de inteligencia artificial dentro de la plataforma, lo hemos lanzado el martes, el 18 de abril tenemos la sesión, o sea, ahora mismo está abierto para toda aquella persona que quiera adentrarse en estos temas un poco aplicados a la fotografía. Y bueno, ya por último, simplemente decir que no somos ni originales ni únicas, que la plataforma surge también porque a nivel mundial están surgiendo otras muchas plataformas de mujeres en las artes visuales y en la fotografía, desde Fotoféminas en Latinoamérica, bueno, el WFA Foundation en Miami, Francia, bueno, ahí tenéis un listado y todavía quedan muchísimos más. Así que bueno, acabo porque... Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Pasamos a Tomás. Sí. Perdonarnos por este incidente que hemos tenido, nos hemos comido el tiempo, así que, bueno, esta tragedia en la que arrastramos este congreso, que es la de comernos el tiempo de las preguntas, pues nada, preguntas rápidas, respuestas rapidísimas. Y hay una online, ¿empezamos con la online? Pues venga, lo dicho, pregunta corta, respuesta veloz. La leemos nosotros porque ha tenido un problema de conexión. Para preguntar a Manuel Sanfrutos, ha hablado de que existe alguna cámara que no cocina las imágenes. Por curiosidad, ¿puedes decir alguna marca o modelo? Gracias. Vale, muy rápido. No es una cámara como tal, sino es un formato de archivo, que es el archivo RAW, que es el archivo en crudo por excelencia, y simplemente lo pongo como ejemplo porque eso siempre se ha tomado como un archivo
que no está editado, y no es verdad. Hace ya mucho tiempo que se ha demostrado que todos esos archivos, aunque los abramos con un software que en principio no edita las imágenes o que las abre sin tocar, ya hay una serie de acuerdos internos entre marcas y reveladores que arreglan por software las cosas que no estaban tan bien a nivel físico, por hardware, sobre todo trazas ópticas, aberraciones de todo tipo, y bueno, pues eso está ya totalmente demostrado. No es una cuestión baladí, pero bueno, no digo que no sea coherente, lo que está mal es que nos mientan, eso es lo que me sienta un poquito peor. Tenemos otra pregunta online. José Gallego, conecta la cámara y el micrófono para intervenir en sala. Sí, hola, buenos días. Según yo tengo entendido, la inteligencia artificial es cuando la máquina es capaz de aprender cosas nuevas. Mi pregunta es para cualquiera que quiera responderla, si las máquinas actuales, lo que llamamos inteligencia artificial, ¿es realmente máquinas que aprenden y toman decisiones nuevas o es solo aplicación de algoritmos previamente introducidos? Gracias. El más rápido. Sí. Bueno, a ver si soy capaz de responder esto así. Cuando hablamos de inteligencia artificial o visión artificial son redes neuronales y las redes neuronales aprenden y terminan de aprender una información. Lo que son las estándares, como son las CNN, convolucionales, de reconocimiento de imagen o las propias generativas, es decir, no están siempre aprendiendo, no es ese imaginario del robot que va aprendiendo a largo plazo. Pero después hay muchos otros tipos de redes neuronales recursivas, etcétera, que sí que están en una especie de continuo proceso de aprendizaje, e incluso otro tipo de inteligencias artificiales no estandarizadas, que no son redes neuronales, sino otras que sí que están aprendiendo dentro de un determinado contexto y que van aprendiendo sobre el proceso, sobre la marcha. No sé si aplicadas a imagen habrá muchas, ahí no he entrado, pero una red neuronal aprende, termina de aprender y eso queda cerrado. Por ejemplo, en el software que yo he mostrado, tú no estás interactuando con los procesos actuales en tiempo real de la máquina. Lo que estás es interactuando con un pequeño fragmento de una visualización de una de las capas de la red neuronal. Es decir, apenas estamos viendo un pequeño fragmento y eso multiplica por mucho las posibilidades. Pero están siempre cerradas. Eso es lo que puedo decir desde mi humilde punto de vista de lo que voy investigando sobre redes neuronales. Gracias por las presentaciones. Teniendo en cuenta que todos estos sistemas de inteligencia artificial, como habéis comentado varias veces, aprenden de imágenes y no del mundo real, es decir, aprenden de representaciones, y las instituciones fotográficas se dedican precisamente al estudio, la preservación, la catalogación, el archivo de esas imágenes. Y en relación al Centro Nacional de Fotografía también, ¿qué labor deberían hacer las instituciones fotográficas en relación a las inmensas bases de datos de imágenes que se generan hoy en día para entrenar y significar a esas redes neuronales y esos sistemas, ¿no? Me da la sensación que, bueno, por experiencia sé que la fotografía es muy reaccionaria, sobre todo a los nuevos avances tecnológicos, y en vez de enfrentarse o explorarlos, normalmente dan la espalda a esos avances. Y en el caso de las bases de datos de imágenes me parece que es una evidencia clarísima que no haya ningún estudio pormenorizado de las grandes colecciones de imágenes que hacen estas empresas tecnológicas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo deberían enfrentarse o trabajar las instituciones fotográficas con estas bases de datos de imágenes? Lo último que has dicho es cómo pueden trabajar. Perdona, ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál debería ser la labor de las instituciones fotográficas en relación a esas bases de datos de imágenes? Una cosa que quería comentar, bueno, pues en las conversaciones un poco previas que tuvimos, por ejemplo, con Toya, y yo creo que aquí ya respondo algunas de las cuestiones que ella me preguntaba cuando preparamos esta mesa, precisamente en relación al futuro centro de fotografía y sobre la idea también de cómo poder trabajar
viendo un poco mi práctica con archivos de los fondos fotográficos de patrimonio, por ejemplo, yo una idea que me quedé dando vueltas desde un punto de vista también pensando más en mi área más actual, que es la antropología, tenemos etnografías colaborativas en tecnología, llamadas making también, que es pensar haciendo, ¿no? Y pensar haciendo con los ingenieros, pensar haciendo con los archiveros. Entonces yo ahí propondría que, ya sea a través de sistemas de becas, de concursos, la posibilidad de poder trabajar con archivos de patrimonio, archivos fotográficos, sería muy interesante, desde lo que estoy trabajando ahora, por ejemplo, poder trabajar con los archiveros y con ingenieros y poder desenvolver softwares nuevos. O sea, lo mío es muy experimental, es una cosa que intenta ser rizomático, abrir y cuestionar, ¿no? Desde un ámbito más teórico, pero que sea más práctico también, es decir, que trabajemos con procesos que no estén tan cerrados de la inteligencia artificial, por ejemplo, y haciendo, junto con los ingenieros y los archiveros, encontrar y especular con nuevas posibilidades. Sería una posibilidad. Apunto una cosa muy rápida. David Iglesias comentó un proyecto, Kaleidoscope, que lo que hace es trabaja con grandes archivos y lo que hace es una labor que soluciona muchos problemas de la ingesta de todas estas imágenes, haciendo más fácil la catalogación de la información icónica de la fotografía. Eso, a nivel de archivos, es una labor tremenda. Ojalá haya algo parecido para la morfología, o sea, para determinar en esa labor que es ingente, te llega 10.000 o 50.000 negativos, que solo vas a poder catalogar un 5%, una ayuda de inteligencia artificial que te haga un primer sesgo. Luego habrá una revisión humana, pero eso sí que puede ser una gran ayuda a nivel de software. Yo quiero apuntar muy brevemente también en relación a la situación explosiva, yo creo que tenemos, que estamos teniendo ya que vamos a tener en relación a la inteligencia artificial y a las instituciones, y pienso que las instituciones públicas y privadas vinculadas a la imagen, al arte, al patrimonio, van a estar, yo creo, y están abiertas a todo tipo de proyectos, de iniciativas, de propuestas que puedan, a veces salen de ellas, pero que a veces muchas de las personas que estamos aquí es como una oportunidad también para generar ideas que podamos proponer en relación tanto a la digitalización como al trabajo que se puede hacer con instituciones, pero abriría dos líneas más de interés. Una segunda línea que tiene que ver con la necesidad de pensar investigaciones también colaborativas con los científicos y, por tanto, hacer lo que ya se está haciendo en otras partes de Europa y de una manera más puntual aquí en España y en otras partes del mundo, estableciendo relaciones entre contextos artísticos, contextos científicos, con las bases de datos que ya tienen otras distintas instituciones, como las bases de datos que tienen a nivel científico, por ejemplo, en el CSIC, ¿no? Y la tercera, que tiene que ver con la empresa privada, que es la que a mí me parece más inquietante, porque es en gran medida la que hoy está teniendo el grandísimo poder de territorializar suelo con apariencia pública, y ahí yo creo que necesitamos una infiltración crítica, creativa por parte de artistas y por parte de artistas que tienen también esa sensibilidad y ese posicionamiento también, yo creo que ético, o grupos interdisciplinares en los que haya artistas, tecnólogos y filósofos y pensadores que sean capaces de romper esa opacidad que hoy se ha convertido como en seña de identidad de multitud de empresas que consideran que tanto el algoritmo, o sea, los algoritmos, la programación, como las bases de datos, que son bases de datos construidas con lo que le hemos ido cediendo durante estas últimas décadas gratuitamente. O sea, el hecho de que las redes sean gratuitas es porque a cambio nuestro tiempo, nuestros datos se han quedado ahí. El hecho de que ellos tengan esos datos debiera dar una contrapartida de poder respecto a poder construir juntos, ¿no?, esas estructuras. ¿Puedo decir sí, solo... hola. Joan Boadas, archivero. Respondiendo un poco al comentario, a la pregunta que ha hecho John, no todos los archiveros somos reacios a prestar esta información a quien sea. Yo me acuerdo que cuando vino Daniel Pitarch a mi despacho y me explicó su proyecto, me encontré absolutamente sugerente, es decir, cómo crear nuevas imágenes falsas o no existentes a partir de imágenes reales existentes. Pero este era su proyecto, al cual nosotros nos prestamos. Pero yo le pregunté a él, necesito
que a partir de esta aplicación de inteligencia artificial me des herramientas para que el usuario pueda acercarse en estos archivos a partir de otras preguntas. Y este es nuestro interés. Tú podrías explicarlo mejor que yo, pero gracias a la aplicación de la inteligencia artificial en nuestros fondos fotográficos, ahora el usuario, en algunos de los fondos, no todos, claro está, puede acercarse a su contenido no a partir de nuestra decisión, a partir de la descripción que nosotros hemos hecho, sino a partir de las preguntas que él puede sugerir, amplias, amplísimas, a las imágenes que nosotros estamos presentando. Entonces, yo creo que cuando los dos ganan, las dos partes, uno, a la creación artística, sin duda, pero el otro, poner nuestra información al servicio del público a partir de otras posibilidades, es ahí donde podemos encajar ambos mundos, digamos, ¿no? No, bueno, solo simplemente lo que yo añadiría, evidentemente hay muchísimas posibilidades. Lo que sí que diría un poco, y me parece como esto relevante, ¿no?, es decir que no es tanto ya que vayan a coincidir dos mundos, sino que esto forma parte del mundo de la cultura visual y de la imagen de hoy en día. Entonces, si hay un centro de la fotografía, a mí ya no es que me parezca... O sea, es plenamente pertinente tratar esto. Esto no es ajeno a la fotografía para nada, no es algo que se añada, sino es lo que es hoy en día. Evidentemente, luego hay líneas editoriales, se puede decidir tratar algo o no, pero esto ya es una decisión, digamos, o sea, no pertinente, digamos, esto yo sí que me lo quitaría completamente de la cabeza que no lo sea, vamos. Bueno, muchas gracias a todas vosotras por las presentaciones. Quería preguntar, porque bueno, se habla mucho como de esta hiperabundancia de imágenes y el caudal inmenso al que estamos sometidas hoy en día, desde un lugar un poco, bueno, desde un estudio como de la cultura visual y todo esto, pero también me interesaba como pensar el lugar físico que ocupan las imágenes hoy en día, porque esta multiplicidad casi infinita de imágenes tiene un espacio físico en el mundo en el que vivimos y son unos data centers que muchas veces están en desiertos o incluso debajo de los océanos. Entonces, como que creo que también es importante que se cuestione esta ideología de la inmaterialidad que impera un poco hoy en día, ¿no? De como si las imágenes no tuviesen un lugar, ya no metafórico, conceptual, sino físico y problemático para el presente y el futuro. Y bueno, quería saber qué opinión os merece un poco esta problemática y el impacto medioambiental y qué reflexión tenéis al respecto. Gracias. Bueno, a mí es que me parece un tema esencial y es cierto que a menudo enfatizamos ese lado de las imágenes sin carne de la que hablaba Debré, que nos permiten ponerlo todo poner toda la presión en imágenes que van cambiando y que dan la sensación de que no pesan nada. A poco que veamos el teléfono, el smartphone de un adolescente, que veamos los cientos de imágenes, esa acumulación brutal y que le preguntemos si las ha visto, ¿no? Se acumulan porque esa sensación de tener, aunque no se han visto, pero de poseer, parece pasar por alto la materialidad a la que aluden. O sea, hay un desconocimiento muy grande respecto a ese vínculo por el que tú apuntas y que parte de esa sensación de volatilidad, de exceso, de que esas imágenes no ocupan ningún lugar, están tan bien puestas en espacios donde no vemos lo que hay dentro y no vemos la intrahistoria que permite conectar esa imagen con esos servidores, con los problemas de sostenibilidad, con los problemas de contaminación, con los problemas de calentamiento que están generando. Yo en ese sentido aludiría a los muchos proyectos que están surgiendo en centros educativos, yo especialmente lo conozco en centros educativos y universidad también, en los que están haciendo ese recorrido vital de la imagen, esa historia vital de la imagen, recordando a adolescentes, a jóvenes, pero yo creo que a nivel general toda la sociedad debiera ser consciente de lo que implican, de lo poco... de lo contradictoria que es esa sensación de vivir en un mundo donde parece que
que ese exceso es liviano y muy al contrario está sostenido en materialidad, en muchísima energía, en calentamiento, en problemas de sostenibilidad y en problemas también de mucha desigualdad, porque hay que ver dónde están construidos esos servidores, estos grandes centros de datos y el hacer visible lo no invisible, que es lo que en gran medida muchos de los artistas han hecho. Yo creo que esto es un reto necesario y sobre todo a nivel educativo y a nivel ciudadano. No sé si puedo decir una cosa. ¿Puedo? ¿Se me oye? Sí. Solo por una cosa que ha comentado Remedios y en relación a esta última pregunta, eso también, toda esa cuestión ecológica natural, remite también a la caja negra que ha salido aquí el tema, ¿no? Esa idea de atravesar la caja negra no solo es una caja negra técnica, es una caja negra social que en labores didácticas y demás debemos descajanegrizar, debemos abrir, debemos atravesar, debemos intentar visualizar hasta donde podamos cómo funciona, porque al final parece que cuanto mejor funciona una tecnología o cuanto más tiempo lleva ya instaurada, como pasó con la fotografía, como va a pasar o está pasando con la inteligencia artificial, cuanto mejor funciona, menos sabemos sobre su funcionamiento. Entonces todavía podemos estar a tiempo de intentar atar o de intentar registrar parte de esos procesos que están oscurecidos, ¿no? O lo que decía Remedios también, esa idea de la lente, ¿no? Hay que hacer no solo un registro de lo que produce estas IAs, de lo que produce, sino de cómo las ha producido. Eso es fundamental. Y remitiendo también a esa cuestión natural, el impacto que tiene a nivel ecológico forma parte de esa caja negra. Perdonadnos, 2 y cerramos, ¿vale? ¿Yo? Bien, en un congreso que se llama Sobre fotografía, creo que esta mesa me ha parecido la más ontológica, porque en esencia pues va a la cuestión fundamental, ¿no? Y es esto que nos une a todos los que estamos aquí, que es la fotografía, porque una imagen generada por inteligencia artificial en la que no interviene la luz, en la que no hay un soporte fotosensible, le llamamos fotografía o es una metafotografía. Quiere decir que en el fondo la imagen computacional, por ejemplo, pues está asociada a toda la tradición desde que aparece el negativo, ¿no? Que implica una manipulación, por no hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la performatividad de la fotografía. Entonces, bueno, esta era la cuestión que quería plantear, ¿no? ¿Hasta qué punto los límites, ¿no? de lo que define el Congreso están difundiendo, están quedándose difusos hasta el punto, ¿no? de si estamos introduciendo cuestiones que en realidad, o conceptos que los vemos como fotografías porque parecen fotografías? Bueno, no solo yo puedo... Hay que ser concisos en las respuestas. Bueno, ser conciso me parece un marrón tremendo, pero bueno, yo lo voy a intentar. Breve. No, breve, de verdad. Sí, breve de verdad. Sin tiempo, por respeto a las otras mesas, no. Sí, súper breve y obviamente yo no voy a tener la verdad porque es un tema demasiado grande. Alejandro Castellote empezó diciendo justo este problema del ensanchamiento de la fotografía y cómo se ponía siempre ciertas trabas cuando estabas en esos márgenes. Y delimitar la fotografía, como cualquier ámbito tecnológico, me parece que no es una cuestión muy razonable. Los límites están para romperse dentro de un código ético y buenas prácticas. Las herramientas son, ya veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Nos va a costar determinar con una palabra exacta qué estamos haciendo, pero también nos cuestan en otros territorios de género, política e ideología, y está bien que lo pensemos así, ¿no? Sí. Gracias, Manuel, gracias porque has resumido muy bien en muy poco tiempo. Simplemente por acabar, y viene un poco por esto, ¿no? Es decir, la reflexión un poco que lanzo aquí es que tenemos una responsabilidad enorme de lo que bien habéis dicho de visualizar las lentes. Es decir, que es que somos docentes, somos profesionales de la imagen y creo que la reflexión que yo siempre hago es que jamás habíamos dado tantísimo poder a tan poca gente, ¿no? O sea, nunca en toda la historia de la humanidad había acumulado tantísimo poder, tan pocas empresas y tan opacas. Es decir, que estamos ante un hecho en el que nos ponen un DAL y tú ves la pantalla, ves el resultado y todos estamos alucinados, pero no se ve lo que hay detrás, ¿no? Y entonces yo creo que es una responsabilidad enorme de todos nosotros y nosotras visualizar esas lentes, ¿no? Es decir, que estamos ante un hecho en el que pues, realmente estamos ante unas tecnológicas
con un enorme poder. Entonces, no sé si tenéis una reflexión sobre esto, porque realmente yo creo que nunca habíamos estado en este escenario de acumulación y de desigualdad tan brutal como la que estamos ahora. Sí, creo que apuntas algo que a mí personalmente me parece absolutamente inquietante y pasa muy desapercibido, porque la industria tecnológica, las industrias digitales, esas pocas pero potentísimas industrias sobre las que hoy se sostiene toda esta parafernalia digital algorítmica de la que estamos hablando, se caracterizan por llegarnos de una manera amable. Hay todo un marketing publicitario muy apoyado en esa apariencia de afectividad, de preocuparse por la sociedad, de una lectura bastante cálida, ¿no? Ese embalaje bastante cálido, y además se sostiene en la tecnología, en la que todavía sigue predominando a nivel social una idea de neutralidad y de objetividad que cualquiera cuestiona. Es que son empresas tecnológicas, las empresas tecnológicas, oye, pues si son algoritmos, es que la palabra algoritmo parece que nadie la cuestiona, el arte todo el mundo nos cuestiona, somos lo más como lo que está más balanceado, ¿no? Pero a mí me llama, yo en mi trabajo he procurado llamar la atención sobre una palabra que no me gusta nada y que tiene que ver con que algunas personas relacionan con la igualdad, y es la homogeneidad. Yo creo que la homogeneidad, que es una de las ideas que la científica de datos pone sobre la mesa cuando habla de los grandes riesgos de la inteligencia artificial dominada por esas grandes industrias digitales que tienen lideradas a su vez por personas o por grupos muy homogéneos, grupos que se parecen llamativamente, porque si pensamos en cómo era el poder hace unos años, pensamos hombres, mayores, occidentales, etc. Pero ahora estamos hablando de una mayoría también de hombres, jóvenes que han convertido su afición en un trabajo y que tienen esa forma hipócrita de entender la vida, en la que están creando una serie de tecnologías que se socializan y llegan a todos, que animan a todos a usarlas, cuando sus hijos están yendo a escuelas en las que no usan esas tecnologías, ¿no? O sea, esa hipocresía moral de que los colegios, o no sé si todos, pero muchos colegios de Silicon Valley, el Colegio Península, por ejemplo, sobre el que se han hecho muchos estudios, es así, los hijos de estos líderes tecnológicos que tienen esa homogeneidad en común, ¿no? Que son hombres jóvenes que convierten afición en trabajo y que tienen una pretensión de ganar dinero, o sea, una rentabilidad que es la que sostiene toda esa infraestructura que nos pasa desapercibida, pero que está construyendo suelo social en el que se están construyendo formas de inteligencia artificial que, adornadas bajo esas terminologías de algoritmos, inteligencia artificial, pensamos, ya lo habrán pensado, seguro que esto es para bien, y damos por hecho una serie de ideas presupuestas de posicionamiento de un bien para la mayoría que no debiéramos dar. Porque además de esa homogeneidad, cuando hablamos de opacidad como otro de los grandes riesgos de estas empresas tecnológicas, hablamos de que si en los años 90 una característica de la construcción de Internet, y quienes tenemos en torno a 50 años y en los años 90 estábamos haciendo páginas web y sabíamos que era fácil darle a botones para ver lo que había detrás, o sea, esa persiana que nos permitía ver no solo la imagen, sino que la imagen se construía sobre una programación. Cada vez, si os dais cuenta, la programación ha ido avanzando de una manera en la que esas persianas se han cerrado. Cada vez podemos acceder menos. Son plantillas en las que viene ya todo programado. Incluso los buscadores dejan cerrado ese acceso, y en ese acceso, sin embargo, están esas instrucciones, esas lógicas donde se repiten todos esos sesgos que a mí me hacen clamar a grupos como el que Marta ella forma parte, y otros muchos, porque los sesgos son absolutamente sorprendentes los que existen, y lo son no porque la máquina esté
sesgada, sino porque quien programa está sesgado. Los humanos que programan esas máquinas están sesgados. Homogeneidad en ese sentido, opacidad y escala, porque estamos hablando de que esa afectación de esos grupos de poder no es hacia el contexto norteamericano, sino que es a nivel global y, por tanto, hablan de formas de dominio y formas de opresión simbólica, lo que tiene que ver con lo visual, que a quienes nos dedicamos a la imagen, tanto a la producción como a la reflexión de imagen, nos debieran interesar. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a la mesa. A nosotros nos parecía fundamental, precisamente por esta complejidad, nos parecía importante hacer esta mesa para ese futuro centro de la fotografía. Así que gracias a todas por estar aquí.